días, muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos nuevamente en el programa Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, este programa que se transmite por la 88.9 JM Radio. Cuando alguien quiere poner un negocio y quiere que este sea, no importa si es único el tipo de negocio o es un negocio que tiene muchísima competencia, quiere garantizarse el éxito, bueno, pues hay una fórmula especial. Una de las herramientas más importantes que se tiene es la herramienta llamada la propuesta de valor. El día de hoy vamos a hablar sobre esta propuesta de valor. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Todo empresario o emprendedor debe aprender, prepararse para el éxito. Hablemos de Negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que le entrega a usted, señor emprendedor, las mejores prácticas de marketing, liderazgo, management y talento humano, de manera que las pueda aplicar de forma fácil en su organización. Le saluda su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial. Todo por la 88.9 JM Radio Maestra. Para los contactos al 2316-699, 2316-699, WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852, 099-8498-852. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo y cultural. Si estás en los negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Bienvenidos. Bueno, hay algunas personas conectadas. Mayra Cedeño, Viviana Fernández. Mayra Cedeño nos dice buenos días, Magíster. Le saluda Karen Manzano. Viviana Fernández, buenos días, ingeniero. Desde la Tierra Verde, un fuerte abrazo. Eli nos dice buen día, bendiciones, Ricardo, saludos. Juan Javier nos dice saludos, Magíster. Emma Fuertes, buenos días, Magíster, le saluda Emma Fuertes, ella es de Manabí. Emma, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Catherine Carlos Reina, buenos días, Magíster, buenos días, profe. Pati Álava, Tina Mayorga, Pati Flores. Bueno, ahorita tenemos algo de audiencia, esperemos que se integre más gente. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante. Como les decía, vamos a hablar de esta famosa propuesta de valor. La propuesta de valor es una de las esencias que tiene el marketing. Realmente sin la propuesta de valor se pierden muchísimos elementos. Y esta propuesta de valor tiene que hacerse bien, ¿no? Una propuesta de valor eficaz es un proyecto de emprendimiento que aumentará las posibilidades de supervivencia de una organización cuando recién esta está abriéndose, ¿no? Si no hay una propuesta de valor, si simplemente es vender por vender, las probabilidades siempre son menores. Esta importancia reside en que la propuesta de valor es el eje que debe sujetar todo modelo de negocio, es decir, debe conectar todo lo que se hace en el negocio, desarrollando las diferentes actividades, las planificaciones alrededor de la propuesta de valor. Va todo lo que se quiera hacer como organización. Y obviamente cuando transmites a un cliente esta oportunidad, esta propuesta de valor, lo que está ofreciendo tu empresa, bueno, esto llega a dos elementos. Llega, bueno, primero al subconsciente. En el subconsciente, ahí se hace dos preguntas importantísimas. La primera, ¿qué beneficio le aporta al negocio, a la persona, ¿no? Si yo voy a comprar algo, en mi inconsciente, no en mi subconsciente, en mi inconsciente directamente se viene la primera pregunta. ¿Esto le beneficia o le brinda algún aporte? ¿Me brinda a mí algún aporte? ¿Le brinda algún aporte a mi familia? Eso es lo primero que llega al inconsciente, ¿no? En este orden.
primero, me da algún beneficio a mí y segundo, le da algún beneficio a mi familia, a mi grupo cercano, sí o no. Ese es el primero. Vamos a suponer que sí. Segundo, ¿cuánto me va a costar? Esos son los dos elementos que llegan primero al inconsciente y se conectan, ¿no? Si la primera, si los beneficios superan a lo segundo, ¿sí? En mi mente se crea una percepción. Acuérdense que en el marketing hay muchísimos elementos que tienen que ver con esta parte de la percepción. Por ejemplo, el precio tiene que ver mucho con la percepción, la calidad tiene que ver mucho con la percepción. Y esta percepción está dada frente a lo que yo espero, ¿no? Entonces, ¿qué yo esperaría que cueste? Entonces, en mi mente se crea esa percepción de la empresa, producto o servicio y si merece la pena. Si ocurre al revés, si el costo supera el aporte que me van a brindar, bueno, pues ahí probablemente no haga la gestión de compra. Entonces, es importantísimo este elemento. Los dos primeros beneficios que yo busco, ¿sí? Que yo encuentro en mi inconsciente versus a lo que me va a costar. Las dos los logro conectar y ahí en mi inconsciente determino si vale la pena o no vale la pena. Ahora sí viene la primera pregunta de examen. Pregunta de examen para todos mis estudiantes sobre todo. Pregunta de examen. ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Qué será una propuesta de valor? Bueno, la respuesta es bastante simple. Es un elemento filosófico de la empresa y además un recurso que nos permite transmitir de manera objetiva y directa el verdadero valor que creamos para los clientes. Algo que realmente es importante para el segmento. Eso es la propuesta de valor. Repito por si acaso. Es un elemento filosófico de la empresa, además es un recurso que nos permite transmitir de manera objetiva, directa, el verdadero valor que creamos para los clientes. Algo que realmente es importante para el segmento, para el sector, para el producto, etc. Eso es la propuesta de valor. Tomarlo en cuenta, ¿no? La propuesta de valor es algo sumamente estructurado, no es algo simple. Hay gente que dice, bueno, mi propuesta de valor es tener un producto de calidad. Ahí estamos un poco equivocados. Ya vamos a hablar de esto, ¿no? Una buena propuesta de valor debe transmitir algunas cosas, ¿no? El entendimiento del problema o dolor del cliente. Acuérdense, marketing nace, o ventas, o los negocios, o los emprendimientos, nacen de un diagnóstico. No es que a mí se me ocurre que puedo ponerme una carnicería el día de mañana, ya me pongo una carnicería. No debe funcionar así. Ahora debería ser mucho más técnico. ¿Cómo debería funcionar? Bueno, pues yo empiezo a ver cuáles son las necesidades reales del mercado, las necesidades reales del sector, las necesidades reales del sitio donde yo quiero ubicarme con este emprendimiento. Cuando yo tengo claro cuáles son las necesidades, empiezo a entender, ojo que ahí no entendí todavía, pero empiezo a entender el problema o el dolor de mi cliente. Cuando yo ya tengo claro este problema o este dolor de mi cliente, entonces yo puedo empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y empiezo a buscar cómo mi empresa, mi producto o mi servicio puede resolver ese problema o esa necesidad específica de mi cliente. Bueno, cuando se habla de necesidades, se habla de la pirámide de Maslow. Esto habrá que verlo en otro programa. Después, cómo se va construyendo la propuesta de valor, hay que entender las carencias de la gente, pero esto es otro elemento, ¿no? Ahora, cuando yo ya entiendo que mi empresa, mi producto puede resolver algunas necesidades, empiezo a buscar qué beneficios debe esperar el cliente de mi servicio. Esta es parte fundamental. ¿Qué beneficios debe esperar el cliente de mis servicios? ¿Sí? ¿Por qué debería elegirme a mí y no a la competencia? Si yo tengo, por ejemplo, 10 negocios que venden pollos asados, ¿qué me hace diferente del resto? Bueno, eso es un diferenciador. Sí, pero más allá de los diferenciadores, ¿qué me hace tan especial? ¿Qué debe o qué podría hacer que me elijan a mí y no a la competencia? ¿Cuál es mi valor diferencial? Ese es un elemento importante, ¿no? Un error típico es confundir la propuesta de valor o lo uno que aporte con un eslogan. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, just do it, solo hazlo.
ese famoso eslogan de Nike no es una propuesta de valor, ¿sí? ¿Ya? Compartida la vida es más de Movistar tampoco es una propuesta de valor, esas no lo son. Son eslogans, son pegadizos, pero son bien interesantes, pero son solamente eso, eslogan. Yo no debo confundirlo, ¿no? Ahora, ojo, que si yo logro que mi eslogan además sea mi propuesta de valor, sería espectacular, estaríamos bastante bien, sería increíble, pero esto normalmente no se da. ¿Por qué no se da? Porque suele ser bastante difícil conseguirlo. Es súper complejo conseguirlo, ¿no? ¿Cómo normalmente se da el que una propuesta de valor logre integrarse como eslogan? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo de comunicación muy, muy fuerte, donde se aterriza ya. Primero hay que hacer la investigación, hay que hacer el estudio, hay que determinar la propuesta de valor y luego de esto convertirla en eslogan. Pocas organizaciones la han logrado, ni siquiera la madre del marketing, que es la Coca-Cola, lo ha logrado. Tiene algo cercano, pero no lo es, no es la propuesta de valor lo que suele sacar como eslogan. Entonces es bastante difícil. Sí hay cómo, pero es bastante difícil, es un trabajo bastante arduo. Ahora, la propuesta de valor también tiene que entenderse como una razón, es el por qué los clientes prefieren a una empresa sobre otra. Sí, es algo muy especial. Bueno, para esto un ejemplo bien claro que es el de la Coca-Cola. Esta empresa en Estados Unidos hace la investigación de mercado para determinar cuál era su problema, ya después, tiempos después de la posguerra. Encuentra un problema muy serio con respecto a la generación que estaba consumiendo Coca-Cola. Coca-Cola era un producto que se consumía bastante, que consumían bastante la gente de cierta edad, es decir, mayores. No era una cola juvenil. Entonces Pepsi empezó a sacar provecho de eso y empezó a quererse convertir en la cola juvenil. Coca-Cola hace el estudio de mercado y determina que había un problema generacional para el consumo de Coca-Cola. Ahí viene un problema muy serio porque hay una brecha muy larga, ¿no? Entonces yo tengo aquí las personas adultas que consumen Coca-Cola y tengo toda una generación, después 2 generaciones, después 3 generaciones que ya no consumían Coca-Cola. Este era el problema, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hizo Coca-Cola? Bueno, investigó, más allá del problema, cuáles eran los motivadores de la gente que les compraba. La gente que les compraba eran los padres de familia. ¿Y cuáles eran los motivadores de ellos? Bueno, encontraron más bien el desmotivador primerito. ¿Cuál era el desmotivador? Era bien simple. La gente no lograba conectar con su familia. ¿Por qué? Porque era gente que trabajaba 2 turnos, papá trabajaba 2 turnos o mamá trabajaba 2 turnos y su pareja trabajaba 1 turno. No había conexión con la familia. Las familias estaban separadas. Entonces había este sentimiento de culpa, este sentimiento de abandono frente a los hijos. Ahí había un marcado problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola hace grandes cambios y decide presentar una propuesta de valor que es integración de la familia. Ustedes cuando ven una publicidad de Coca-Cola, Coca-Cola jamás vende Coca-Cola. Coca-Cola no le vende a usted una gaseosa que le pueda hacer daño. No, para nada. Lo que le vende es la integración familiar, que nace desde ahí, ¿no? Incluso la botella de Coca-Cola cambió el nombre. ¿Por qué? Porque decidieron crear la Coca-Cola familiar. Todo va atado a la propuesta de valor, acuérdese, ¿no? ¿Y cuál era la propuesta? Que si usted ponía una Coca-Cola en la mesa, todo el mundo iba a estar feliz. Pedro nos está saludando. Pedrito, un cordial saludo para ti, un afectuoso saludo para ti, mi estimado Pedrito. Bueno, les decía, buenos días Ricky, saludos, que tengas un lindo día para toda la familia, un abrazo cordial. Muchísimas gracias, mi estimado Pedrito, muy amable. Ya retomamos. Nos estaba diciendo que hay varias cosas que debemos considerar. En este caso, la Coca-Cola, ¿cumplió o no cumplió? Este es un elemento que uno debe considerar, ¿no? En realidad, ¿estamos cumpliendo? Bueno, pues la Coca-Cola sí cumplió, en ese tiempo sobre todo,
la gente se acercaba, la familia se conectaba, usted ponía una Coca-Cola en la mesa y la gente bajaba, se acercaba y podían compartir. Esa fue la propuesta de valor de Coca-Cola, lograr la integración de la familia. Ahora un poco ha variado esto y están tratando de buscar la integración entre toda la gente, sobre todo post pandemia. La gente está separada, ¿no? Ya no hay cómo abrazar. Y hay muchas publicidades de Coca-Cola que están relacionadas con eso, que va a pasar algunos meses más y después nos vamos a dar ese abrazo. Vamos a encontrar a la gente que queremos y ahí nos vamos a reencontrar. Esa es la propuesta que está dando Coca-Cola ahora, ¿no? ¿Qué tan cierta es? Habrá que analizar números, resultados. Entonces, una propuesta de valor no necesariamente se conecta con mi producto. Obviamente no. No necesariamente. Pero sí se conecta con los beneficios o con las soluciones que podría dar, ¿sí? Así que es un conjunto de beneficios que da su organización hacia el consumidor. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentan una idea nueva que es disruptiva. La propuesta de valor nace, bueno, en realidad, hay una idea en psicología que es muy antigua, que viene de los grandes gurús de la psicología, que habla de darle un valor a tu vida, ¿sí? Bueno, pues la psicología crea esto y después un poco lo topa Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva. Es la primera vez que se habla de esto y él habla del término específico propuesta de valor, ¿sí? Él dice, la estrategia competitiva consiste en ser diferente, significa elegir deliberadamente un conjunto diferente de actividades para brindar una mezcla única de valor. Ahí es cuando aparece esta famosa frase de propuesta de valor. ¿Qué nos haría diferentes, no? Y ahí obviamente viene la primera confusión, porque nosotros hablamos de los diferenciadores. Ahí en ese momento se hablaba de los diferenciadores. Bueno, pues dado que el mundo ha cambiado, no podemos confundir esta propuesta de valor con la ventaja competitiva, ¿no? Las ventajas competitivas son diferenciadores que tenemos en el mercado. ¿Qué nos diferencia del resto? Y normalmente son ahora tres, ¿no? Pero primero consideremos. El primero de todos se llama calidad. Pero considere usted que ahora, sin calidad, ya no se puede competir, ¿sí? Buenos días, desde La Tacunga nos están saludando. A ver, nos dicen... Buenos días, desde La Tacunga, Cabañaseros, vía online, les saluda full volumen por acá. Muchísimas gracias, un cordial saludo para ustedes. Entonces, les decía, el primer diferenciador es calidad. Antes, hace muchos años, Sony ingresa al mercado norteamericano. Sony, una marca asiática muy fuerte, pero ingresa sin repuestos, ¿no? Entonces todo el mundo decía, bueno, Sony no tiene repuestos, ni siquiera le hagamos caso, dicen las empresas, ¿no? Pero Sony llega con una propuesta muy diferente de calidad. Era un producto que no se iba a dañar, por lo tanto no necesitaba repuestos, ¿sí? La marcada diferencia en el nivel de calidad que tenían estos productos versus la competencia le permitían tener un diferenciador pero impresionante. En ese tiempo, sí, nosotros teníamos una ventaja competitiva con Sony frente a toda su competencia. Por lo tanto, ahí sí habían marcadas diferencias de mercado. Pero estas brechas de mercado en cuanto a calidad han ido variando. Acuérdense que ahora ya las empresas tienen certificaciones de calidad, certificación sea ISO, la Malcolm Baldrige. Hay un montón, muchos ejercicios que se hacen para mejorar la calidad y hay premiaciones a la calidad. Entonces, el primer ingrediente con el que yo debo ingresar es que mi producto debe tener calidad. Por lo menos eso debe tener. Ahora sí, hay diferencias entre productos que tienen una calidad A, una calidad B, hasta una calidad, no sé, Z. Una marcada diferencia de calidad. Y eso sí debo tomarlo en cuenta. El segundo elemento es el precio.
¿qué tan competitivo es mi precio? Ahora, ojo, yo no les estoy diciendo que compitan con precio. ¿Sí? Hay gente que dice, no, voy a vender lo más barato posible. Esa no es una buena estrategia, la verdad no lo es. Sin embargo, es una estrategia. ¿Ya? Y hay gente que llega y después dice, pone la competencia. ¿Y cómo vas a competir? Voy a poner más barato todavía. El precio no es la mejor forma de competir. No necesariamente lo es. ¿Sí? Acuérdense, no necesariamente lo es. Dentro de esto, un ejemplo bien práctico. Los bancos versus las cooperativas de ahorro y crédito. Un banco cobra intereses mucho más altos y paga intereses mucho más bajos cuando es una póliza de inversión. ¿Sí? Entonces usted dice, yo voy a una cooperativa, hay cooperativas que me pueden pagar hasta el 10% en 6 meses, versus un banco que le paga 2-3% en 6 meses. Hay una diferencia. ¿Por qué yo prefiero al banco? Bueno, el banco lo que le está vendiendo es solvencia. ¿Sí? Yo soy muy solvente. Yo tengo la plata que usted me está prestando, en el momento que usted quiera, yo le puedo devolver. ¿Ya? Fíjese, no estoy vendiendo precio, estoy vendiendo ahí solvencia. Tomar en cuenta estos elementos siempre cuando hago una propuesta de valor. Otro elemento importante al final, después de calidad y de precio, aquí viene un elemento que es importantísimo y que normalmente todo el mundo dice que lo tiene, pero no es cierto. Se llama servicio. ¿Sí? Otro diferenciador importante se llama servicio. Este servicio que nosotros damos o brindamos a nuestra clientela, ¿qué tan bueno es? Entonces la gente suele decir, no, pues nosotros somos espectacularmente buenos. No, siempre brindamos un servicio de calidad increíble. Y no es tan cierto. Un servicio de calidad increíble tiene como eje central al cliente y las necesidades de este, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo todos los días para facilitarle la vida a mi cliente? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quisiera encontrar mi cliente? ¿Cómo sería un día perfecto para mi cliente? Y bueno, pues ahí viene el famoso trabajo que se hace en marketing de entender el camino del consumidor. ¿Cómo llega hasta mí el consumidor? ¿Cómo se siente en otros lados mi consumidor? ¿Sí? Estos elementos, bueno, pues, ¿de dónde salen? ¿Ya? Hay algunas cosas que yo debo considerar cuando voy a hacer el estudio de cómo es o cómo se hace o cómo puedo convertirle a mi cliente en alguien que esté totalmente satisfecho con mi producto. Todo esto implica investigaciones de mercado. No es que se lo hace porque a mí se me ocurre. Hay gente de marketing que cree que hacer una publicidad en Facebook es marketing. Y no es así. Eso es publicidad. Marketing es un elemento profundo donde yo encuentro en estudios, en realidades centradas en el cliente, datos y resultados que son importantísimos, ¿no? Ahora, antes de eso, cuando yo quiero hacer una descripción del cliente, ¿sí? Los elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente, yo tengo que hacer una descripción del cliente, donde yo voy a buscar características de los clientes objetivos. Si yo tengo, por ejemplo, como universidad, ¿quién es mi cliente? En la maestría, cuando nosotros estudiábamos la maestría de marketing, yo tenía unas compañeras que trabajaban en la UID y ellas me decían que el cliente de la universidad es el estudiante. Yo tenía una discusión con ellas y les decía que en parte sí, algunos pueden ser, pero la mayoría de clientes no son los estudiantes. Ellos pueden ser los usuarios, pero los clientes reales son los padres de familia, los que tienen la posibilidad de pagar una universidad como la internacional para sus hijos mensualmente. Ese es el verdadero cliente. Bueno, y en realidad hay 3 tipos de clientes, o hay clientes que logran congregar más de un elemento de estos, a veces los 3, pero son el cliente primero, que yo diría que puede ser importante, pero no es el más importante, es el cliente usuario. En el caso de la universidad, el estudiante que va a la universidad, ¿no es cierto? Este chico de entre, no sé, 17, 18 años hasta 23, 24, 25, 26 años, y que sus padres le van a pagar todo, sus abuelos, sus tíos, no sé, alguien le va a financiar. Ese es cliente usuario, ¿ya?
Luego viene un cliente que paga. Este cliente que paga es un cliente importantísimo porque muchas veces es el que toma la decisión final. Así que hay que tomar en cuenta, este tiene más peso. El cliente usuario también tiene un peso importante, pero no siempre es el más alto. ¿Ya? Entonces viene el cliente que paga. Ese es el cliente que muchas veces tiene incluso el poder de decisión. Van dos. Y viene el tercer tipo de cliente, que es el cliente influenciador. Vamos a suponer en una casa X, ¿no? Él tiene un hijo que va a entrar a estudiar a la universidad. Él quiere estudiar en la universidad, no sé, en la Universidad de Tres Chichitos. Este chico que quiere entrar a estudiar en la universidad ya ha hecho un trabajo de información, ya sabe que allá van los amigos, que ojo, son los primeros influenciadores. Yo me voy a tal universidad, vamos conmigo, encontrémonos allá, estudiemos la misma carrera. Ya tiene un grupo de gente que le está influenciando, ¿no? Pero él es un cliente usuario. Luego de eso viene el cliente papá o mamá, que es el que va a pagar, ¿no es cierto? Y dice, ¿tengo o no tengo posibilidades para que entres a esta universidad? Si no tiene las posibilidades, no importa los esfuerzos que él haga. Bueno, puede ser que los esfuerzos sean adecuados para conseguir una beca, para conseguir alguna cosa. Podría ser, no se sabe. Y luego de eso, cuando yo ya he pasado esta primera fase de mi cliente usuario y mi cliente que tiene la posibilidad de pagar, todavía no se ha tomado la decisión. Ahí tienen un cliente influenciador que debe ser alguien poderoso para influenciar en las dos personas. Y en este caso voy a tomar un ejemplo como el cliente, este sería el cliente mamá. La mamá tiene la capacidad de influenciar en el que va a pagar y en el que va a recibir el servicio, ¿sí? Porque les conoce a los dos. ¿Quién conoce mejor las cosas de la casa que la mamá? Nadie, ¿no? Entonces ahí quedan los ejemplos muy claros de quién es mi cliente. Ahora, frente a mi cliente consumidor, yo debo tener muy en cuenta esta segmentación de mercado. Y a veces nosotros segmentamos clientes desde 8 años hasta los 80 años. Esta es una segmentación demasiado grande y que además está mal hecha. No está bien, ¿sí? Dentro de la segmentación se debe hacer una distinción muy especial de verdaderas personas o los clientes más importantes. Y ahí la brecha aún sigue siendo alta. ¿Ya? Cuando yo hago esta distinción y separo a mis clientes con varias características, ¿no? Hay un montón de características que se deben tomar en cuenta. Adicional todavía yo tengo que hacer distinciones. ¿Quién es mi buyer persona? Dentro de mi segmentación ya hecha, yo tengo que todavía aún dividir más. Esta división se llama los buyer personas. Los buyer persona son una representación semificticia del cliente. Después vamos a ver como pregunta de examen esto del buyer persona. Y esta descripción es la más importante para lograr entender mi propuesta de valor. Porque si yo entiendo bien a mi cliente, bueno, pues voy a entender bien mi propuesta de valor. Acuérdense, ¿no? Después yo tengo que estudiar las necesidades de los clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que necesitan realmente? Y después voy a buscar las motivaciones, ¿sí? Las razones por qué compra una marca y por qué no compra otra, ¿sí? ¿Por qué compra mi marca y no compra otra? ¿Por qué compramos el pan de una tienda y no cruzamos a comprar el pan en otra tienda? Hay algunos ejemplos que son importantes ahí. Descripción del producto y sus características. Vigilar que estas características hagan de nuestro producto que sea competitivo con respecto a otros mercados. Ahora, esto no es suficiente, ¿no? Que mi producto sea espectacular, que sea especial, que sea diferente. Bueno, pues no es todo. Acuérdese que si no conecta con las motivaciones, si no conecta con las necesidades y si además no conecta con el mercado objetivo, no estoy logrando nada, ¿sí? Puedo estarme esforzando, pero no estoy logrando lo que debería lograr o lo que yo quiero lograr también. ¿Cuál es la importancia de
de esta propuesta de valor? Bueno, pues acuérdense, filosóficamente las organizaciones están divididas en tres pilares que les sostienen, ¿sí? El uno es la visión, que es la que me lleva hacia el puerto a donde quiero llegar a largo plazo, ¿sí? Esa es la visión. ¿Quién la pone? El que la creó es el que la pone, pero si es que ya no está él a cargo, bueno, pues el gerente es el que la pone. La visión es algo que normalmente no se cambia, es algo que va a permanecer ahí durante muchos años. Esa es la misión, ¿sí? Y la propuesta de valor, que es lo que yo les voy a entregar a mis clientes. Son tres elementos filosóficos que sostienen a la organización. Fíjense, son fundamentales aun cuando son filosóficos. Y hay gente que dice, no creo, porque yo tengo una empresa que ha durado muchísimos años y no tiene esos elementos. Si usted le pregunta a ese dueño, oiga, ¿y usted cómo se ve de aquí a 5 años? Él la tiene clara. No la ha puesto en un papel, eso es cierto. Pero tiene muy clara la visión. También tiene muy clara la misión. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, le dicen, oye, vendamos este producto que es más barato, mucho más barato. No es tan bueno. No. Yo no puedo renunciar a calidad, suelen decir, ¿no? Ahí está claro que su misión, la misión de la empresa, le está guiando. No la tiene declarada, pero tiene los elementos de la misión puestos o estructurados ahí, ¿no? Y por último, la propuesta de valor, que es el elemento con el que yo me conecto filosóficamente con mis clientes, ¿sí? Y ahí, como les decía, hay varias cosas que desarrollar, pero la propuesta de valor es algo importantísimo. Por ejemplo, para finalizar esta idea de la propuesta de valor, hay algunas preguntas de exámenes. La propuesta de valor que tiene Oreo me parece espectacular. ¿Cuál era antes de esa propuesta de valor? Ellos han variado un poquito, pero ¿cuál era, no? Acuérdese usted, la propuesta de Oreo no era comprar una galleta que era muy rica, que además lo es, a mí me encanta, la Oreo original, ¿no? La que después salió estos cambios que tienen con el relleno ya no me gustan, pero la original es espectacularmente rica. ¿Y qué le proponen? Bueno, pues rescatar la sabiduría del abuelo y lograr conectar a un abuelo con su nieto. ¿Quién le enseñaba a comer al niño? ¿Quién le enseñaba a comer la galleta Oreo? Que debía abrirla, que debía ponerla en la leche, que se debía comer primero el relleno, todas esas cosas, ¿quién le enseñaba? Bueno, pues el abuelo. Rescatar la sabiduría del abuelo y conectar abuelos con nietos. Bueno, las generaciones han pasado, los tiempos han cambiado y ahora en una sociedad en la que muchas veces son los abuelos quienes crían a los nietos, la cosa tiene matices totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues Oreo empieza a hacer un análisis de esos y dice, no, ahora vamos a conectar padres con hijos. Y entonces ahora, ¿quién es el que le enseña al hijo a comer la Oreo? Bueno, pues es el papá. Sí, de hecho, usted cuando escuche o cuando vea las publicidades, van a tratar de conectar ese elemento como propuesta de valor en todo. ¿Ya? Ahí, otro ejemplo muy práctico de lo que es una propuesta de valor. La propuesta de valor es algo mucho más profundo que simplemente querer decir o querer entender o querer buscar algo que nos diferencie. Diferenciadores, servicio, calidad, precio. Esos son diferenciadores. Y acuérdese que todo el mundo lo puede a usted copiar. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo una propuesta de valor, mi propuesta de valor me hace totalmente diferente. KFC. No es lo mismo los pollos de la esquina de Alex, que ellos sí compiten en precio, no es lo mismo con KFC. ¿Por qué? Si KFC me vende algo similar, bueno, no es similar, pero algo mucho más caro, es costoso, versus a la esquina de Alex, ¿qué es lo que marca esta diferencia? ¿Por qué hay una diferencia tan brutal? Bueno, pues es simple. KFC incluso me vende la idea de que tienen una receta secreta. Nadie más puede hacer lo que ellos hacen, ¿sí? Además que tiene calidad, además que tiene servicio. Tampoco es tan bueno, pero tiene servicio, es diferente el servicio.
además me vende cierto estatus, ¿sí? Porque no es lo mismo irme al KFC que irme a la esquina de Ales, ¿sí? Usted vaya y fíjese cómo son las mesas, cómo son las sillas, cómo es el local, quién le atiende, cómo es el servicio que le dan. Ahí usted va a tener grandes diferenciadores, además de la propuesta de valor. Fíjese cómo se van conectando todos estos elementos. Y entonces, ¿qué es lo que busca la gente versus a qué le doy a la gente? Elementos importantes, ¿no? Ahora, vamos a ver unas preguntas de examen que son importantes antes de irnos a la historia final y cerrar el programa. ¿Sí? 8:53. Pregunta de examen. Para hacer una planificación de marketing, ¿qué se debe hacer? ¿O cuáles son los elementos, ¿no? Para hacer una planificación de marketing se deberá, y la respuesta es realizar un levantamiento de información de los clientes y la competencia. Cuando yo voy a enmarcar una propuesta de valor, yo debo entender primero cuáles son las motivaciones, las necesidades y cuál es la realidad de mi mercado, de los clientes, y por otro lado, cuál es la realidad de mi competencia. ¿Cómo está mi competencia? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace la gente que va a competir conmigo? Y acuérdense que dentro de competencia yo tengo tres tipos de competencia, pero vamos a hablar de dos. La una es la competencia que es directa, ¿sí? Entonces ahí yo tengo productos que son idénticos al mío. Si vendo pan, otra persona vende pan, ¿ya? Pero hay otros elementos que no son similares, que son sustitutos. Y vamos a suponer que el pan se dispara en precio, ¿sí? Y el pan empieza a costar, no sé, 35 centavos cada pan, ¿ya? Si empieza a costar 35 centavos cada pan, habrá gente que empiece a sustituir el pan. Y bueno, el pan, al final del día, el nuevo pan, la nueva estructura del pan en Ecuador por lo menos, se volvió como un producto sustituto, ¿sí? ¿Sustituye a qué? A los desayunos que antes preparaban las mamás. Antes la mamá tenía tiempo para preparar, o se sacrificaba, bueno, tenía tiempo para preparar desayunos que incluían arroz, que incluían patacones, que incluían empanadas, bueno, unos desayunos especiales que preparaban las mamás. Pero la mamá ya cambia y sale a trabajar. Y como sale a trabajar la mamá, ya no tiene ese mismo tiempo y se le complica. Y el pan tiene una propuesta de valor de decir, mira, yo valoro tu tiempo y te soluciono la vida para las necesidades de tu familia en la mañana. Por eso aquí está el pan, ¿no? Y el pan se volvió un producto sustituto, pero al mismo tiempo podría tener productos sustitutos. Otra pregunta de examen, ¿cómo se despliegan los objetivos de marketing? Respuesta, viene primero el objetivo estratégico que está acá arriba, después bajan las estrategias, después las tácticas y después las acciones. Repito, ¿cómo se despliegan los objetivos de marketing? Objetivos estratégicos, estrategia, táctica y acción. Esos son los elementos importantes que hay que tomar en cuenta cuando yo estoy haciendo una planeación estratégica de marketing. Para finalizar, bueno, les quiero contar un cuento. No sé el autor, porque lo leí cuando era niño, hace muchos años, y no recuerdo quién escribió, y no recuerdo muy bien el cuento, así que va a tener algunas variaciones, ¿no? Había un magnate que vivía en algún lugar. Este señor era alguien que trataba de hacer ayuda social siempre, ¿no? Siempre estaba brindando parte de su dinero, parte de sus millones, porque era un magnate, estaba brindando siempre para hacer obra social, siempre. Pues un día este tipo se muere y va al cielo, llega al cielo y en ese momento pues le dicen, ¿sabes qué? Primero hay que seguir acá un juicio. Entonces te vamos a presentar a tu ángel guía. Entonces le presentan a su ángel guía, el ángel le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te conozco, pero yo no soy solamente tu ángel guía, además soy tu abogado acá. Yo voy a representarte. Y empieza el juicio.
Y entonces en el juicio este tipo dice, yo voy a hablar, yo voy a defenderme, permítame hablar. Y el ángel le dice, claro. Y este tipo dice, bueno, yo había dado durante 23 años ayuda para tal asistencia social, he creado esta fundación, he creado esto. Y empieza a dar un despliegue de todos los elementos o todas las inversiones que él había hecho en ayuda social, ¿no? Y la respuesta fue, sí, pero eso no te hace merecedor al cielo. Muy directa la respuesta. Y por otro lado, en cambio, el ángel acusador estaba dando todas las cosas negativas que él había hecho, que también eran bastantes. Aun cuando nos creamos salvos, normalmente cometemos nuestros pecadillos, ¿no? Entonces, empiezan a hablar y hablar, y esto estaba ya más definido que tenía que salir del cielo este magnate, pero de pronto el chico, el ángel dice, yo por favor quiero hablar, y le dice pues a Pedro, claro, habla. Y el ángel dice, bueno, hace muchos años había un niño que estaba abandonado. Este niño entró a vivir en un asilo para niños, ¿sí? Y bueno, pues estaba en el hospital en ese momento porque estaba muy enfermo. Y el niño encontraba solamente alegría en una pelota. Esta pelota era su compañera y siempre estaba jugando con ella. Pero un día esta pelota se le cayó al niño y se fue a un costado, se fue lejos. El niño siempre pedía que le pasen la pelota y nadie le ayudó. Y bueno, pues el niño estaba totalmente triste porque su amiga, la pelota, su compañera, la pelota estaba muy, muy lejos de él. Pero en ese momento entró este señor y le ayudó, porque le dio la pelota y además le dio otra pelota más y conversó con él. Bueno, pues el ángel acusador le dice, sí, pero ese pudo haber sido cualquier persona, ¿cómo estás tan seguro que fue él? Y dice, bueno, pues yo estoy seguro de que fue así porque yo era ese niño que estuvo en la casa, que estuvo en ese momento en la clínica y que recibió ayuda de este señor. Normalmente nosotros creemos que las cosas grandes que hacemos en una organización son las que marcan el valor verdadero, pero a veces el valor verdadero está dado por otros elementos que no necesariamente son los que nosotros hemos visto, ¿sí? Son otros elementos. La propuesta de valor tiene que ser algo estudiado, analizado y entendido desde otra perspectiva para lograr los resultados verdaderos. Esto fue Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa por la 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699 y para WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852. Nos despedimos de la transmisión.